Miércoles 28 de octubre. El tema de la clase de hoy es la ilustración. Como objetivo tenemos explicar sobre la ilustración en Europa y América por medio de documentos científicos para analizar las consecuencias que se produjeron en los continentes con la caída del antiguo régimen. Destreza es exponer la naturaleza de la ilustración en Europa y en América y las condiciones para la caída del antiguo régimen en ambos continentes. ¿Qué es la ilustración? La ilustración se basa exactamente en la razón, ¿ya? Y critica pues a las monarquías antiguas. Y también, pues, por otra parte, la ilustración es una corriente de pensamientos que se apoya en el dominio de la razón para explicar su mundo natural y la sociedad en las ideas políticas que uno tiene. Este movimiento exactamente pretendía iluminar al mundo con la razón. O sea, ¿qué quería este movimiento? Que todas las personas nos convirtamos en personas críticas. Continuando con el tema, como ya lo había dicho, fue un movimiento cultural, intelectual y político que colocaba la razón como base de todo, ¿ya? Fue llamado así, porque su declarada finalidad, o sea, fue llamada así exactamente, chicos, por algo que se llamó el movimiento de las luces o el signo de las luces, ¿ya? Durante la ilustración, pues surgen nuevos movimientos e ideologías, ya durante el siglo XVIII, y se lo conoce como la era de las luces, que era lo que yo mencionaba, cuyos principales exponentes fueron Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Francois Kennedy, entre otros. Esos fueron los principales pensadores de la época, exactamente de la ilustración. ¿Ya? Luego, ya. La ilustración en el antiguo régimen o el régimen de la burguesía. ¿Ya? En el siglo XVIII, Europa estaba gobernado por monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir absolutas? Que se concentraba el poder en una sola parte, exactamente en las personas privilegiadas, o también conocidas como la nobleza o el clero, ¿ya? Y pertenecía, pues eran el 5%, y los no privilegiados representaban el 95%. Aquí se encontraba la burguesía, las clases populares urbanas y los campesinos. Ya, como les mencionaba que Europa pues estaba gobernada por la monarquía absoluta, el pueblo debía pagar impuestos reales, provinciales, feudales y clericales, lo que generaba pues malestar en la población. La sociedad estaba dividida, como ya les mencioné, en privilegiados y no privilegiados. Y por otra parte, los privilegiados gozaban de muchos derechos, ¿ya? Y eran considerados como el tercer estado. Se componía, pues, en cambio los de acá, ¿no? Estos de aquí eran los que se consideraban chicos del tercer estado, ¿ya? Porque estaban compuestos, ya les mencioné, de la burguesía, de las clases populares urbanas, los campesinos, ¿ya? Estas personas no tenían incidencia alguna en las decisiones que se tomaran en el estado. Se puede decir que eran personas marginales. Y por otra parte, en esta época la economía pues era solamente a base agraria y también mercantil. Ya la estructura de la propiedad era de carácter señorial, con grandes latifundios, cuyos propietarios percibían rentas de carácter feudal procedentes de los campesinos sin tierra. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tenían grandes extensiones de tierra cedían las tierras a los campesinos, pero esos campesinos tenían que sembrar para darle una parte a los pertenecientes a la nobleza y la otra parte se quedaba ahí, ¿ya? También en el ámbito de la industria, de tipo artesanal con rasgos gremiales. También se daba el comercio marítimo, donde predominaba el comercio a larga distancia como el comercio triangular. También los intercambios internos eran escasos y complicados debido a las deficientes comunicaciones y la inexistencia de un mercado unificado. Ya,
En cuanto a la cultura de la época, en esta cultura estaba impregnada el dogmatismo y elementos religiosos. ¿Qué quiere decir dogmatismo? Que la religión era impuesta, ¿ya? Que ahí solamente existía una religión y la persona de esa época tenía que estar en esa religión. No podía haber más. No se permitía la creencia a otras cosas, ¿ya? Entonces, a esta sociedad de la burguesía del antiguo régimen, llegaron los ilustrados, que ya les había mencionado, Montesquieu, Rousseau, ya ellos propusieron nuevas ideas, ya, debido a que los ilustrados sostenían pues que a través de la razón, además de acceder a la verdad y explicar la realidad, el ser humano además podía perfeccionarse y alcanzar la plenitud. Ellos tenían varias cosas para proponer. Ya ellos también dieron ideas sobre cómo desarrollar el comercio en la época. Y con eso los pensamientos de ellos sí incidieron mucho en las personas y se dio el surgimiento de las primeras fábricas que permitieron que la burguesía, es decir, los comerciantes, industriales y personas de diferentes oficios, exactamente las personas pobres, se convirtieran en el motor de la economía y empezaran a reclamar el reconocimiento por su rol en la sociedad. Ya. Con el pensamiento de los ilustrados, ellos también insistieron en la necesidad de que las personas se ilustren, es decir, que se eduquen racionalmente y de iluminar toda actividad humana con la luz de la razón. O sea, como ya les mencioné, siempre anteponiendo la razón a todo, ¿ya? En el ámbito político, el nuevo régimen, pues que era ya constituido por los ilustrados, intentaba organizar la sociedad por principios laicos y racionales inspirados por los ilustrados franceses. Al momento de decir por principios laicos, ellos querían pues que las personas hagan uso de la razón y no se dejen dominar solamente por una religión. Como ya les había dicho, ahí existía el dogmatismo, o sea, todo estaba basado en una sola religión. ¿Qué proponían los ilustrados? Que eso se desaparezca y que las personas pues lleguen más allá, piensen, analicen y razonen de que no solamente pueden creer en una sola cosa. Ya les dieron ese derecho, o sea, proponían ese derecho que todas las personas hagan uso de lo que es laico, ¿ya? O sea, de elegir la religión que ellos mejor convenga para ellos, ¿ya? Los ilustrados también planteaban entender la naturaleza a través de la razón, como ya los mencioné ya, y también a través de la investigación científica, ¿ya? También se desplazó la idea de lo divino como causa de todo y la ciencia cobró gran importancia. Concibió también la historia como una evolución progresiva en la cual el hombre va evolucionando hasta llegar a la sociedad perfecta. Algunos intelectuales de la Ilustración también los podemos encontrar en dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, ¿ya? A eso de aquí se suman pensadores como Pascal, Galileo Galilei, Spinoza, ¿ya? En sí el empirismo estaba encabezado por Francis Bacon. ¿En qué consistía el empirismo? Que frente a cualquier forma de imposición intelectual que pretendiera estar en posesión de la verdad, los ilustrados contrapusieron fe en la experimentación para poder conocer el mundo y conseguir el progreso. Es decir, que el empirismo va más allá, que no solamente el conocimiento se quede aquí, sino que ese conocimiento se lo ponga en práctica. Ya, mientras que en el ámbito del racionalismo, eso de aquí en cambio fue encabezado por Descartes, los pensamientos de Descartes, que decía que la razón se considera la única base del saber. Este hecho favorecerá el desarrollo del pensamiento científico, ¿ya? Mientras que John Locke, él era un ilustrador británico que era muy destacado por sus pensamientos y él decía que el conocimiento no es innato, sino que procede de la experiencia y la observación guiadas por la razón.
Esto de aquí se conseguía ¿cómo? A través de una educación apropiada. La humanidad podía cambiar sus formas de pensar, y también podía, se puede decir, mejorar naturalmente ya con sus pensamientos. Ya. Continuamos con la ilustración francesa. La ilustración francesa se basa pues en el contexto, ¿no? A pesar de que la ilustración se desarrolló en varios territorios antiguamente como Europa, fue en Francia donde tuvo mayor importancia, también donde adquirió un carácter más político y anticlerical. Su filosofía política se basó en el derecho natural, o sea, es decir, que implica el derecho de que todos los hombres a la vida, a la libertad y a la propiedad. Según los ilustrados, para que el Estado pueda defender estos derechos, debería ser representativo y liberal. O sea, que todas las personas teníamos el libre derecho de ser escuchados, de ejercer nuestra libertad. Los ilustrados se reunían en cafés, en salones, y su pensamiento se divulgó además en revistas y folletines. En el año 1751 empezó a publicarse la enciclopedia dirigida por el filósofo Diderot y el matemático Allenby. Ellos buscaban compendiar y mostrar el conocimiento existente en la época acerca de los distintos ámbitos del saber desde una perspectiva laica y materialista. En esta colaboración también participaron los ilustrados ya mencionados, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. ¿Ya? Voltaire fue uno de los pensadores más influyentes de la época. Aunque inició su carrera como dramaturgo y poeta, es más conocido por sus panfletos y ensayos políticos y por su amplia correspondencia con escritos y monarcas de toda Europa. Por sus críticas e irreverencias ganó muchos enemigos en las cortes y tuvo pues que exiliarse en otro país, exactamente en Gran Bretaña. Allí las corrientes intelectuales y su sistema político influenciaron en su obra. Criticó duramente al absolutismo, o sea, les había mencionado que el absolutismo era que la concentración de riqueza en un solo grupo social, ¿ya? Y también criticó a la iglesia y también a las costumbres sociales y al conformismo de su época. Voltaire planteó la tolerancia religiosa y se contraponía pues al dogmatismo, ya lo mencioné. Montesquieu, por otra parte, fue un cronista y ensayista, y en 1748 publica su libro titulado El espíritu de las leyes. Este texto establece pues la división entre los poderes del Estado, los cuales esos poderes deberían ser estructurados tanto en ejecutivo, legislativo y judicial, para así mantener un equilibrio en la sociedad. También planteó las leyes que deben buscar la felicidad del hombre en la sociedad, por tanto, cada pueblo debería elaborar una legislación particular. Y continuamos con Jacques Rousseau. Ya él fue un pensador democrático y en su obra Discursos sobre las ciencias y las artes, él plantea que el hombre es fundamentalmente bueno y se mantiene en ese estado en la naturaleza. Esta idea generó controversia con el resto de los ilustrados. Y de igual forma, Rousseau escribió su libro denominado El Contrato Social, ¿ya? En su libro planteaba que el hombre nace libre y en todas partes siempre se va a hallar con cadenas, o sea, con ataduras. ¿Ya? Es decir, que todos los hombres nacen libres e iguales, a ejercer todos los mismos derechos. Además, también concibe que el Estado como un acuerdo necesario para vivir en sociedad, lo que no implica que los individuos renuncien a sus derechos naturales. Para Rousseau, un gobierno debe pensarse desde una democracia igualitaria en la que el pueblo pueda manifestarse a través de votaciones.
Es decir, él pues se favorecía mucho o hacía mucho hincapié de la democracia. El pensamiento de esta persona, de este ilustrado, influenció también en los gestores de la Revolución Francesa, a la vez que molestó pues a la aristocracia y a la alta burguesía, motivo que llevó a algunos de sus libros a que fueran censurados. O sea, antiguamente era mejor tener a las personas con conocimientos mínimos, ¿ya? Que no exploten todo su conocimiento, sino era mejor tenerlos así. Por esa razón, con todo lo que pasó en la Ilustración francesa, se dieron varias consecuencias, ya que durante la primera mitad del siglo XVIII, varios de los líderes de la Ilustración, de los que ya mencioné, fueron encarcelados o también fueron perseguidos por parte de los monarcas. También sus obras fueron censuradas y muchos de ellos se tuvieron que exiliar en otros países. También fueron objeto de descalificaciones y hostigamientos por parte de la iglesia, debido a que se contraponían ellos al dogmatismo, a la iglesia. Sin embargo, las ideas o los ideales de estas personas, de los ilustrados, trascendieron, ya que en la segunda mitad del siglo se dio un incremento en la publicación de libros y periódicos, lo que significó una amplia difusión de sus ideas. Estas ideas sirvieron de inspiración para la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, para que se den los procesos también de independencia en Latinoamérica y sentaran las bases ideológicas de la estructura de los estados-naciones modernas. En cuanto a la ilustración en América, la leyenda negra que difundió en Europa una imagen negativa de América se volvió mucho más visible cuando científicos como Buffon o Linneo estudiaron la naturaleza americana, sin haber visitado nunca este continente. Gracias a los relatos de viajeros y a las plantas que se enviaban desde América, elaboraron una teoría que decía que la fauna y la flora americanas eran inferiores por ser más jóvenes que las faunas de la Europa. Cornelius de Pau, escribió una tesis que se apoyaba en todas las teorías que él escuchaba de las personas que visitaban América, ¿ya? Y la amplió basándose en los seres humanos, alegando que el ambiente era degenerado, inferior, débil y corrompido. O sea, exactamente el ambiente europeo, ¿ya? Cuando llegó esto a América, como ya les había mencionado, algunos criollos que estudiaban o viajaban en Europa, fueron los que difundieron estos conocimientos sobre América. Esperen, chicos, un momento ya. También hubo una misión geodésica francesa donde muchos americanos asimilaron conocimientos y realizaron investigaciones en varias ciencias. Y se fundaron sociedades científicas y literarias que compartían las ideas de la ilustración. Así también de esta manera, otra persona muy relevante al tema es Adam Ferguson. Él sostuvo que las tribus americanas permitían ver a los primitivos europeos mediante la etnografía. Estas ideas se extendieron luego hacia los nativos, argumentando que el ser lampiños eran feminoides, ¿ya? Sin fuerza ni capacidad de autodominio. Por otra parte, también América tuvo una respuesta a cómo se basó o a cómo se dio la ilustración en América, ¿ya? Aquí en América deciden escribir las historias de sus localidades o de sus territorios, reivindicando las capacidades de autogobierno de la población originaria. En ese contexto, el riobambeño Juan Velasco escribe la historia del reino de Quito. Al mismo tiempo se realizan viajes a América para inventariar y analizar la flora y la fauna locales con el objetivo de extraer riquezas.
Esta curiosidad por las ciencias naturales llevó a la búsqueda de la América verdadera y desde allí a la construcción de una identidad continental basada en la exuberación o exuberancia de la naturaleza. Y por último, los proyectos ilustrados en América. Durante la época de la Ilustración, se intentó construir una identidad americana basada en el conocimiento de su riqueza natural y cultural. A través de la acuarela intentaron crear una imagen de la América verdadera. Para ello se emprendieron proyectos de catalogación científica del territorio americano. Así, por ejemplo, José Celestino Mutis realizó junto con un grupo de dibujantes un levantamiento de la flora y de la fauna interandina. Eso es todo, chicos, en cuanto a la clase de hoy, y yo les agradezco mucho a ustedes por su atención.